Estamos en vivo. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todas las personas que nos acompañan y a las participantes de esta conferencia inaugural del Seminario Virtual Cultura y Educación para la Paz y No Violencia en la Ciudad de México. Este seminario, cabe mencionar que se suma a las acciones globales en el marco de la tercera edición del Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz. Y bueno, pues esta primera sesión justo pues tiene el objetivo de acercarnos a lo que es el marco de interpretación que nos brindan las herramientas para construir en el día a día los procesos de paz. Me presento, yo soy Lilian Reyes Gutiérrez, estoy a cargo de la Unidad de Promoción de Derechos en la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, hoy tengo el gusto de moderar este conversatorio que esperemos pues contribuya justo a las reflexiones colectivas sobre este tema. Y bueno, antes de dar inicio formalmente a esta sesión inaugural, pues me gustaría informarles que esta sesión será grabada como material probatorio y una versión estenográfica, además como una forma también de promover pues este seminario dentro de los diferentes espacios de difusión del Foro Mundial. Por lo anterior, cualquier persona que desee guardar confidencialidad podrá deshabilitar su cámara si así lo desea, y pues mencionarles que desde la Dirección General de Derechos Humanos, a través de la Dirección Ejecutiva de Promoción y Formación, pues nos haremos responsables del tratamiento de los datos personales que se proporcionan en este espacio virtual y los cuales serán utilizados con fines informativos. Pues como para dar una parte contextual de cómo será la dinámica de esta sesión, me gustaría darles a conocer un poquito cómo será el desarrollo de este conversatorio. En primer lugar, pues presentaremos a nuestra Secretaria de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México, la doctora Almudena Rojo Cejo, que nos acompaña el día de hoy. Posteriormente presentaremos a las ponentes que se han sumado y a quienes agradecemos por su interés y colaboración. Y posteriormente continuaremos con la formulación de preguntas que surjan, pues surjan justo como la guía pues para encaminar esta charla. También pues tendremos la participación de las personas que nos acompañan desde Facebook Live, desde Marea Diversa, para que nos puedan hacer sus preguntas y nosotras las socializaremos con nuestras participantes. Y pues nada, para dar continuidad, pues tengo el gusto de presentar a la doctora Almudena Osejo, Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Antes de cederle la palabra, pues haré mención de una breve semblanza de nuestra secretaria. La doctora Almudena Osejo Rojo es doctora en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó sus estudios de maestría en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de Nueva York y es licenciada en Humanidades por la Universidad de las Américas de Puebla. En el 2011 obtuvo el reconocimiento de Ashoka Fellow en Emprendimiento Social por su trabajo en el formato de la participación ciudadana. Antes de ser secretaria de Inclusión y Bienestar Social, fue de 2017 a 2016 directora ejecutiva de Ciudadano, Construcción y Articulación de lo Público. Durante 2015 a 2017 fue integrante del equipo asesor de la Alianza Global para la Auditoría Social del Banco de México. Y pues es una breve semblanza que da cuenta como de toda una trayectoria. Y bueno, ahora cedo la palabra a la secretaria Almudena. Muchas gracias por su intervención. Gracias, Lilian. Muy buenos días a todos y todas. Solo unas breves
palabras de bienvenida a esta primera sesión del seminario virtual Cultura y Educación para la Paz y No Violencia de la Ciudad de México. Nos da mucho gusto compartir este espacio virtual para reflexionar y profundizar sobre las diversas realidades que atraviesan nuestra ciudad, y nos sumamos a las actividades rumbo al Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz 2021, con este tipo de conversatorios que lo que buscan pues es seguir fortaleciendo nuestra agenda común de construcción de procesos de paz. Quiero agradecer especialmente a todos los equipos que han hecho posible este seminario, así como todos y todas ustedes que nos siguen, que están aquí presentes y que sin ninguna duda podrán enriquecer el debate para repensar y construir juntos y juntas nuevos procesos destinados a cerrar las brechas de pobreza, exclusión y desigualdad que para nosotros consideramos son una de las principales formas de violencia en las grandes concentraciones urbanas, y que tendríamos que estarlas pensando constantemente para encontrar nuevas soluciones y sobre todo para delinear acciones muy concretas. No los entretengo más, tienen una jornada muy interesante. Les mando un saludo afectuoso por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y les recuerdo que seguimos en semáforo naranja, así que mantengamos la guardia y sigamos cuidándonos y cuidando a los demás. Bienvenidos, bienvenidas, y les deseo un seminario muy productivo y estaremos al pendiente de los resultados que obtengan. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Pues con el fin de dar continuidad a este espacio de reflexión, a continuación presentaremos a nuestras ponentes, no sin antes agradecerles, obviamente, pues por su interés para participar en esta sesión inaugural del seminario. Y bueno, haré una pequeña presentación de nuestras tres participantes, la doctora Mónica Chávez Aviña, la maestra Diana Lepe Sánchez y finalmente de la maestra Palmira Silva Culebro. La doctora Mónica Chávez Aviña es licenciada en Filosofía y en Ciencias Teológicas por la Universidad Iberoamericana, es maestra en Educación Humanística y en Teología y Mundo Contemporáneo por la Universidad también Iberoamericana, doctora en Filosofía por la Universidad Iberoamericana y especialista en Educación Socioemocional también por la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como profesora en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de Anáhuac y en el Instituto Superior. De igual manera, se desempeña como coordinadora del Departamento de Reflexión Interdisciplinaria de la Universidad Iberoamericana. Dentro de sus publicaciones, pues sus líneas de investigación han estado vinculadas con el humanismo en clave de ciudadanía, las narrativas de resistencia y la reconciliación como camino para la paz, así como otras. Diana Lepe Sánchez es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara, Jalisco, y se ha formado y capacitado en temas relacionados a comunicación humana, educación y cultura de paz, así como transformación positiva de conflictos y acompañamiento psicosocial a víctimas de la violencia. Tiene experiencia como facilitadora de procesos comunitarios, sobre todo en medios rurales y relacionados a proyectos productivos y en defensa de territorio. Es educadora popular con experiencia principalmente con adultos y en la sistematización de experiencias. Desde 2010 y hasta la fecha, es colaboradora en Servicios y Asesorías para la Paz, Serapaz, dedicándose principalmente en tareas de educación. Actualmente tiene el cargo de la Subdirección Operativa de Serapaz en la Ciudad de México. Palmira Silva Culebro es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana de Puebla y maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México. Gran parte de su labor profesional ha significado la vinculación, coordinación y desarrollo de acciones conjuntas con diferentes actores tales como autoridades, organizaciones de la sociedad civil,
organizaciones sindicales, instituciones académicas, y también dentro de su trayectoria, pues cuenta con todo un proceso de diseño, coordinación, supervisión y seguimiento del desarrollo de actividades educativas en derechos humanos. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de Educación en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y bueno, como ya hemos mencionado, pues esta parte como pues de preguntas y de momentos de reflexión, pues busca generar un diálogo entre nuestras participantes. En ese sentido, pues buscamos que sea un compartir de ideas y de reflexiones, pues que se den de manera fluida y que también pues podamos disfrutar de este encuentro pues el día de hoy. En ese sentido, pues para iniciar este diálogo, quisiera retomar justo que el objetivo de esta charla, pues como ya mencionaba, es presentar los conceptos claves para el entendimiento de la cultura y educación para la paz, así como partir justo de lo que es un análisis situacional de los procesos vinculados con el tema desde el contexto de la Ciudad de México. Entonces, pues para dar inicio a este proceso, a este encuentro, pues vamos a iniciar con algunas de las preguntas que tenemos preparadas y que justo pues buscamos que nos aproximen en este tema. Solamente para mencionar, tendremos un tiempo aproximado de 10 minutos para que nuestras participantes puedan generar este diálogo conjunto y pues bueno, en ese sentido, pues vamos a arrancar con la primera pregunta, la cual pues pediría a nuestras participantes que respondieran o generaran toda esta charla, ¿no? ¿Qué son la cultura y la educación para la paz y no violencia? ¿Y en qué contextos surgen y por qué son relevantes estos conceptos, esta propuesta de acción individual y colectiva? Ahora sí que, ¿a quién le gustaría iniciar? Bueno, pues Palmira, si quieres tú primero, Palmira, y luego yo, por favor. Perfecto. Bueno, si quieren nada más un poco para ir contextualizando y calentando motores. Bueno, en la Comisión de Derechos Humanos, bueno, antes que nada agradecer como la invitación a nombre de Nayeli Ramírez, nuestra presidenta, porque finalmente eso, para nosotros como comisión y como institución estatal que tiene como objetivo la promoción de los derechos humanos, pues sí reconocemos que la cultura de la paz justo constituye o lo pensamos como una especie de eje transversal de la vida social y política de este país, ¿no? En ese sentido, bueno, pues si bien está pues enmarcada o basada en los principios que derivan de la Carta de Naciones Unidas y en el respeto de derechos humanos, de la democracia, de la tolerancia, la promoción para el desarrollo, la educación para la paz, pues finalmente, y creo que parte como de lo que podríamos como ir colocando en la mesa de discusión es justamente que implica la participación transversal de todas las personas y de diferentes actores, ¿no? La cultura de paz, pues la entendemos como un esfuerzo que debe ser generalizado, tendiente justo a hacer como una promoción de valores, de capacidades, ¿no? Que se traduzca en nociones, en habilidades para las personas que desde diferentes ámbitos y espacios puedan pues justamente practicar o emprender a fin de llevar como una relación mucho más armónica entre las personas, ¿no? Y cuando me refiero a los espacios, me refiero pues justo a escuelas, a familias, a comunidades, a regiones y países, ¿no? O sea, la idea es cómo lo vamos como enmarcando en diferentes ámbitos. Pues sí,
si bien la cultura de paz de alguna manera nace justo de un esfuerzo de las naciones o de un reconocimiento de los estados de poner sobre la mesa una serie de principios, de intenciones para mantener ciertos límites respecto de la forma en la que nos relacionamos un poco a partir de toda la experiencia previa e histórica de movimientos y de pues eventos que de alguna manera pusieron en entredicho la dignidad, la igualdad y otros principios que de alguna manera están recogidos después por Naciones Unidas. Entonces, más bien un poco como para ir colocando algunas ideas, me quedaría con eso. Muchas gracias. Ok, Mónica. bueno, pues continuando, primero muy buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera contestar un poco en esta pregunta en los contextos. ¿Por qué surge el interés por el tema de la paz, la cultura y la educación? Y yo creo que es importante aquí cuando hay una violación a los derechos humanos, cuando hay una indignación. Esto es interesante, ¿cómo surge esto? Desde hace décadas hay una indignación ante la violación, ante la vulnerabilidad humana, y quisiera como retomar que ante la indignación, y es lo que tenemos que aprender de otras culturas, lo primero que podemos responder con mucha rabia, con mucho resentimiento, que a nada nos lleva. También la indignación ante la violación de los derechos humanos nos puede llevar a un desánimo, a una desesperanza, que eso lleva a las personas, a las familias y a las comunidades y colectivos a no querer hacer mayor actividad. Y el último, que me parece que es donde hay que contextualizar, y es cuando se dice basta, cuando la indignación realmente es una propuesta ética, es una respuesta no más a estas situaciones, porque la historia es nuestra gran maestra y la historia nos enseña que los grandes movimientos, la Carta de los Derechos Humanos fue un basta, no más. La vida puede ser diferente, las personas pueden vivir de manera diferente. Y tenemos historia, la historia es nuestra gran maestra, como decían, los derechos humanos, pero tenemos grandes personajes, Martin Luther King, Gandhi, Malala actualmente, y actualmente países como Colombia, Ruanda, donde nos enseñan a decir basta, no más. Entonces, el contexto es indignarnos de manera ética, decir basta, no más. Ahora, de ahí, pues ya se empieza a trabajar el concepto de paz, que poco a poco se va gestando y no está terminado este concepto de paz. El concepto de paz que lo tenemos que ver como una experiencia y una realidad multifactorial. Abarca muchísimas situaciones y es concientizar, asimilar, vivir de manera personal, de manera de la comunidad, de la sociedad, para practicar la dignidad humana, los derechos humanos y el bienestar de todas las personas. Creo que algo importante es distinguir entre utopía y utopía. La paz es una utopía. Utopía es un término de Pedro Casaldiga en donde él decía, es como un horizonte, es algo que nos ayuda a trabajar, es como una brújula. Y creo que actualmente en México, a partir de algunos años, podemos ver que hay fundaciones, organizaciones, instituciones, el gobierno y las academias, las universidades, estamos preocupadas y ocupándonos por educar en una cultura de paz, que esto implica valores, actitudes, pero a nivel personal y a nivel colectivo. Las universidades estamos muy conscientes que no podemos trabajar por la paz si no trabajamos primero a nivel personal. Y luego no se separa lo que vendría a ser una paz comunitaria, en donde ahí sí vamos a atender toda nuestra relación. Recordemos, y esto es creo que algo importante, que somos seres en relación y construimos nuestra identidad gracias a la relación con uno, con los demás,
con la naturaleza. Por eso hoy la paz tiene un contexto aún ambiental y sostenible. Hay mucho que trabajar. Gracias, Mónica. Y bueno, no sé si queda un poquito de tiempo. Claro que sí. Pero un poco como complementando algunas de las nociones que también compartían ya Palmira y Mónica, ¿no? O sea, también recordar que como conceptos, como grandes conceptos, cultura de paz y no violencia son recientes, ¿no? Como esa cultura de paz se acuña apenas en los años 80, entendiendo que desde una noción en la que dicen los seres humanos no somos violentos, o sea, la violencia no es genética, pues, ¿no? La construimos, la violencia es social. Por tanto, la paz también tendría que ser una construcción social y de ahí de los esfuerzos por decir, tenemos que empezar a implementar una cultura de la paz, una cultura que modifique las relaciones de violencia y de guerra, que además partir de la noción de paz y guerra es una noción negativa de la paz, o como le llamamos, y la cultura de paz se inserta en una noción positiva de la paz, ¿no? Que implica la paz como como ya explicaba, ¿no? Como el acceso de derechos y demás. Y por otro lado, la no violencia como concepto, podríamos decir, tiene más tiempo, pero en acción es muy vieja, ¿no? O sea, hay acciones no violentas desde hace muchísimo tiempo. Entonces, y que no es lo mismo en sí, porque la no violencia sí tiene un trasfondo, como ya mencionaban, ético-político, es mucha acción, ¿no? Frente a lo que pasa socialmente. Entonces, pues bueno, lo dejaría por ahí. Muchas gracias. Y justo como retomando las ideas las que han mencionado, ¿no? Como esta cultura para la paz que tiene principios, intenciones, ¿no? Desde la dignidad, la igualdad, que también surge desde esta indignación que nos lleva al decir no más. Pero también justo como decía Diana, o sea, esta noción de la cultura de paz desde la no violencia, me parece como muy significativo porque justo esta tercera edición del Foro Mundial ha buscado retomar la concepción positiva sobre la paz, ¿no? Que es entendida pues no solamente como la ausencia de conflictos bélicos, sino también como la presencia de justicia social, del desarrollo sostenible y del ejercicio democrático de la ciudadanía, ¿no? Que justo esto va garantizando el acceso y la garantía de los derechos humanos, como ustedes decían, no solo como entre los estados, las ciudades, sino también pues en cada espacio, ¿no? En cada región que nos lleva de lo individual a lo colectivo. En ese sentido, pues quisiéramos como lanzar esta segunda pregunta que vaya llevándonos también ya a esta reflexión que se ha suscitado, y pues es un poco pensando en qué son las buenas prácticas de cultura de paz, ¿no? Y quiénes pueden y deben llevarlas a cabo. No sé a quién le gustaría iniciar. No sé, me gustaría. Yo creo que esto es controversial, ¿no? O sea en términos de buenas prácticas, como porque, o sea, de entrada creo que o sea, todos, cualquiera podríamos practicar acciones de cultura de paz y de no violencia, ¿no? Pero también reconocer que cada acción que se plantea tiene un contexto determinado, es decir, no es solo si es bueno o es malo, sino bajo qué contexto está inserto y qué está obligando la acción, ¿no? O sea, hace algunos años realizar acciones de protesta en la cárcel era visto como algo, o sea, muy penoso, ¿no? O sea, que necesitaba todavía más castigo. Entonces, y poco a poco se ha ido reconfigurando a entender que es parte de acciones dadas por condiciones que se exigen para mejorar, ¿no? Entonces, yo pienso, por ejemplo, ahora con este tema de las buenas prácticas en cuántas movilizaciones o acciones hemos visto en la calle que podemos decir eso es vandalismo, es que solo quieren gritar, ¿no? Violan los derechos de otras personas, ¿no? Como en esos grandes ideas. Y yo diría que para considerar en este marco algo como buena práctica hay que entender el contexto en el que está inserto y dónde está la exigencia.
y qué tanto quienes están realizando acciones relacionadas a estos temas, hubo algo social que obligó también a realizarlas para poder ser escuchados, escuchadas y demás, ¿no? Eso no, y que ahí tenemos polarización en tanto a qué es no violencia, porque hay nociones de no violencia que dicen nada de agresión, o sea, no digamos violencia, pero ni siquiera agresión. Y hay otras que dicen no, acción directa, no violenta, va a, si es necesario agredir, agredemos, porque agredir implica defendernos. O sea, la agresión no como violencia per se, sino como una forma de defensa, ¿no? Entonces ahí tenemos también diferentes posturas y maneras de verlo. Y por otro lado, yo diría, o desde donde yo he visto, hay una idea de la cultura de paz como, como si solo se pudiera aplicar a jóvenes y a niños. Y entonces hubiera una lógica de prácticas, de buenas prácticas en cultura de paz relacionado a qué tanto incentivamos buenos valores, ¿no? A qué tanto podemos ir formando a jóvenes y niños en ese sentido, y como si solo el espacio escolar fuera en el que se tendrían que estar implementando estos marcos, ¿no? Entonces, para mí en ese sentido es controversial porque también pienso que la educación para la paz no solo se da con niños y jóvenes, ni solo en escuelas, ¿no? Es más amplio que eso. Gracias. Gracias, Diana. ¿A quién le gustaría retomar? Retomo un poco lo que dice Diana, que me parece muy, muy importante, porque ella hablaba de todos aquellos movimientos que hoy se hablan de resistencia pacífica, que me parece que es muy importante, porque hay varias maneras de resistir y hoy se está hablando de la resistencia pacífica. Ahora, hay muchas buenas prácticas para la cultura de paz que hay que retomar, no empezar de cero. Y me parece que hay mucho. Podemos ver, por ejemplo, cómo en Venezuela usaron el arte para poder hacer prácticas de paz en aquellos niños que vivían en la calle, aquellos niños que eran hijos de madres que estaban solas, por medio de las famosas orquestas de Venezuela, que luego en alguna ocasión se replicó, por ejemplo, en el Mezquital, aquí en México, que se me hizo extraordinario. Pero también encontramos que se ha tratado de, en otros países, como trabajar en Colombia, y ahí tenemos que observar cómo han trabajado las escuelas Espere, que como dice Diana, no solamente es educar a los niños, a los jóvenes y a los universitarios, sino que todas estas escuelas de reconciliación tratan de ayudar a aquellas comunidades que han vivido mucha violencia y que tienen que seguir viviendo y estando en el mismo espacio, en el mismo lugar. Y ellos lo han logrado por medio de estas escuelas que se llaman las escuelas de reconciliación. Recordemos fundaciones como Verdad y Reconciliación. Hay mucho que aprender. Algunas de ustedes las presentaron como especialistas en comunicación, pues sabemos de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, que se puede utilizar en diferentes grupos, pienso yo, en comunidades rurales, en comunidades, en cualquier tipo de comunidad. También pienso que una de las grandes prácticas es la pedagogía del testimonio y la memoria. No podemos olvidar. La memoria tiene que ser también un elemento fundamental en nuestras pedagogías. Quien olvida vuelve a repetir muchas veces, ya lo decía, ¿no? Entonces, una de las grandes prácticas es eso, el testimonio. Por eso hoy tan importante es atender el tema de la paz desde las víctimas. Hay muchas maneras de abordar el tema de la paz. Es importante desde el ofensor. Por eso es la justicia restaurativa, de reparar, ya es fundamental, pero también atender a los testimonios de las víctimas, de sus familias, de sus comunidades que son afectadas. A mí me parece que ahí también es una buena práctica. Y también, ya a nivel de academia, la NUYES nos convocó en noviembre, exactamente del año pasado, a las universidades públicas y privadas porque estaba muy preocupada por trabajar
por la cultura de la paz. Ha sido extraordinario ver cómo nos hemos unido universidades públicas, la de Chihuahua, la de Guerrero, algunas privadas, para trabajar por la cultura de paz. Y hoy se está también, una de las buenas prácticas es trabajar por la resiliencia. Y me parece que ahí también hay mucho que trabajar. Esta es una buena práctica muy reciente, muy, muy reciente, tanto la resiliencia personal como la resiliencia colectiva. Y creo, como dice y coincido con Diana, que todos los ciudadanos somos responsables de estas buenas prácticas a nivel personal, en nuestras familias, en nuestra vida laboral, en nuestras comunidades y en nuestro querido México, que en estos momentos lo requiere. Gracias, Mónica. Pues les cedemos la palabra. Todavía me quedan Palmira. unos minutos. Claro, tienes Sí, bueno, todo el tiempo que quieras. Un poco, gracias, Lilian. Un poco sí me gustaría como retomar algunas ideas que pone sobre la mesa Mónica respecto de justo hacia dónde tendríamos que enfocar o enfocar los esfuerzos, la promoción de la cultura de la paz y la educación para la paz. Creo que en ese sentido me parece que pensar en que si la finalidad última o una de las finalidades o principios de la cultura de la paz justamente es mantener como un orden justo de reconocimiento de derechos, de una situación o un contexto en el que las personas tengan como ciertos mínimos asegurados, pues necesariamente nos lleva a lo que ponía Diana sobre la mesa, que es el reconocimiento de los contextos sobre los cuales estamos trabajando y que estamos viviendo, ¿no? La diversidad de esos contextos, la diversidad de los actores, ¿no? Y en ese sentido también como ir impulsando desarrollo de actividades o de intervenciones de carácter integral en una lógica holística, como lo plantea también la cultura de paz, que propician o están encaminadas como al apoderamiento y la autonomía de personas. Y claro que sí pasa, ¿no? por la intervención en ciertos grupos como niñas, niños y adolescentes y jóvenes, pero que por supuesto no se reduce ahí, y comparto lo que Diana menciona, ¿no? Pasa también por este reconocimiento de otros actores como comunidades, ¿no? como agrupaciones, como colectivos que también están de alguna manera interviniendo. Yo diría que pues justo reconocemos las buenas prácticas en todas aquellas intervenciones que tendrían como objetivo eso. Nosotros desde la comisión hemos estado haciendo un esfuerzo por incluir en la lógica de educación en derechos humanos justamente algunos principios de la pedagogía restaurativa que lo que buscan es no solo transmitir o generar capacidades, nociones, habilidades, actitudes, sino también de alguna manera generar todas estas posibilidades para que en la medida de lo posible se restablezcan las relaciones dentro de las comunidades. Y tiene mucho que ver con lo que decía Mónica en este tema como de cómo restablecemos, ¿sí? Las relaciones sociales después de ciertos conflictos o después de ciertos eventos generalmente de violencia, ¿no? Creo que puede ir como caminando hacia allá, ¿no? Donde se pone pues justo como la justicia comunitaria como uno de los puntos centrales y eso, como desde los esfuerzos educativos vamos trabajando también por el restablecimiento de las relaciones a partir de la propia expresión, y por eso digo que es importantísimo el apoderamiento y la autonomía de las personas, pues, y la intervención de las mismas y de los mismos actores que están inmersos en las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, un poco para aportar hacia ahí. Muchas gracias, Palmira. Bueno, creo que de alguna forma
lo que nos comparten también vincula mucho a la acción colectiva, ¿no? A esta acción colectiva que se suscita justo desde los diferentes territorios, justo como para resistir, ¿no? Y también para generar estos procesos comunitarios de resiliencia, para ir construyendo esta memoria colectiva, ¿no? Desde lo comunitario. Pero justo antes de entrar a la siguiente pregunta, me gustaría como que nos pudieran compartir un poquito más como de este gran reto, ¿no? Del que hablaban. O sea, cómo pensar estas pedagogías de testimonio y memoria, esta pedagogía restaurativa, generar o acompañar estos procesos de apoderamiento, justo rompiendo como con esta noción de que pues la cultura para la paz y la no violencia justo se ha focalizado mucho en niños, niñas y adolescentes. O sea, ¿cómo podríamos transversalizar estas pedagogías, estos procesos pues en la población en general? No sé si quisieran comentar. Mónica. Sí, ok. Bueno, yo creo que tu pregunta es un gran reto. Eso me queda clarísimo, ¿no? Yo creo que hay varias cosas que hay que considerar. Primero, que cuando queremos pensar en la cultura para la paz, tenemos que atender a las comunidades y a las personas. Ya decía Palmira algo muy interesante. Hay que empoderar a las personas y a los actores. Es decir, quienes están trabajando en comunidades, que hay que trabajar por la paz, lo que se trabaja es con los mismos actores. Y a partir de ellos, empoderándolos, es como van a encontrar los medios para poder educar y construir la paz. Me parece que esto es importante, el empoderamiento. El segundo punto que hay que asumir es reconocer. Coincido con lo que acaban de decir, que si no hay un reconocimiento de las otras personas, de la diversidad, es muy fácil que nosotros excluyamos. Nos enseñaron a excluir lo que es diferente. Nos enseñaron aún a desechar aquello que es diferente. Hoy tenemos que educarnos, y digo educarnos, empezar por uno, en lo que es la diversidad de nuestras culturas, la diversidad de las personas, y ese reconocimiento va a ayudar a poder trabajar con la cultura de paz. Yo creo también que es importante trabajar mucho la justicia reparadora. Yo creo que por ahí aquellos países y comunidades que la han trabajado lo han hecho y han tenido éxito. Y vuelvo a repetir, la justicia reparadora es aquella que atiende al ofensor, es aquel que atiende a las víctimas, a las comunidades y a las familias. Pero hay todo un proceso, no es de un momento a otro. Para poder hablar de la reconciliación, que es lo que buscamos al final, que es un proceso largo, a muy largo plazo, lo primero que hay que hacer es pasar del silencio a la palabra. Es decir, no podemos no decir la verdad. El no decir la verdad es encubrimiento, y por eso es importante pasar del silencio a la palabra, para que podamos nosotros a partir de ahí empezar a trabajar. Y por eso hay que escuchar a quienes han vivido violencia y a partir de ellos empezar lo que es la justicia reparadora, que es atender a todos, pero y si es posible en algún momento hablar del perdón y luego ya después hablar de hacer proyectos en común. Pero yo creo que nuestros grandes retos es empezar hoy y saber que esto es a largo plazo, que no es que lo vayamos a construir de manera inmediata, sino que requiere todo un proceso. Y ahí sí creo que tenemos que intervenir las instituciones, las fundaciones, el gobierno, las escuelas, porque es un trabajo en conjunto. O lo hacemos todos y todas, o nunca podemos ver ese horizonte. Gracias, Mónica. Ahora sí que pasar del silencio a la palabra, Diana,
pues concedemos el uso de tu palabra. Sí, y que sobre esto que planteaba ya Mónica, pues tenemos muchas experiencias, ¿no? O sea, en el mundo, en Latinoamérica y de las más actuales en México con, por ejemplo, la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, ¿no? Que está establecida, que se está trabajando. Y entonces ahí vamos, o sea, cómo esto que se está viviendo de manera cotidiana, quizá en nuestra vida personal, ¿no? En nuestra vida del día a día, no llega, pero, pero que es primordial en el sentido de escribir la historia, no solo para conocer lo sucedido, sino para que no se repita, para que, pero bueno, pero además yo diría en ese reconocimiento y en esa no repetición, en el largo plazo y como en el sueño, además de la justicia que se pueda conseguir, cómo este caso, por ejemplo, puede ser relevante, es relevante para muchas otras y otros que han sido víctimas de la desaparición, pero no solo de la desaparición, sino de la violencia vivida en México y de la violencia que seguimos viviendo. Entonces, eh, a partir de un caso, cómo vamos preconfigurando, cómo vamos dándole forma al marco más amplio de nuestra vida, de nuestra realidad, ¿no? Y que quizá en 30 años, 50 años, eso forme parte de la historia de los libros de texto, no como algo que se queda como pasó así, sino cómo pudimos o cómo quizá podemos darle la vuelta de tuerca y que eso pueda estar ahí y que pueda, no para ocultarse y decir, no, 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 todo está bien en México, aquí no pasa nada, sino en esto que decía ya Mónica, ¿no? En la parte de la resiliencia, o sea, cómo salimos de ello, cómo lo renombramos, cómo lo vivimos de otras formas que también permita eh, poder continuar una vida digna para quienes han sido víctimas, pero también saber que si algo nos llegase a pasar en algún momento, podemos conseguir esa verdad, esa dignidad sobre lo que vaya sucediendo, ¿no? Entonces yo creo que y ese pequeño ejemplo creo que puede dar para mucho en este marco de la cultura de paz y no violencia, ¿no? Que además nos da enseñanzas de cuáles serían los elementos, los valores, las nociones necesarias para ir reconstruyendo, ¿no? Muchas gracias, Diana. Y sí, finalmente, como ustedes dicen, ¿no? Es todo un proceso y también algo fundamental es que justo en esta búsqueda de la verdad, pues hay que pensarla como tal, ¿no? Como un derecho de la ciudadanía, como pues sí, como recuperar las experiencias desde las voces, ¿no? Y no justo arrebatando las voces, sino acompañando en esos procesos pues para que las personas que han sido receptoras de violencia, quienes han sido víctimas, ¿no? Pues sean ellas quienes representen o den vida a sus voces y justo así se vaya construyendo esta memoria, ¿no? La verdad es que así es muy significativo todas las reflexiones y este diálogo que se está generando. Y pues para continuar con esta línea en la que ya nos hemos adentrado sobre la paz, sobre los actores que se vinculan y los diferentes procesos, pues pensando como lo que decía Mónica, ¿no? Que la paz es un horizonte hacia el cual podemos caminar, pues qué beneficios a corto, mediano y largo plazo podríamos ver tanto a nivel colectivo como también a nivel individual, ¿no? Que es algo que se ha matizado mucho justo en la implementación de estas buenas prácticas de cultura de paz, ¿no? Y no sé si alguien quisiera iniciar. Palmira. Sí, digo, así como de forma como muy concreta y pensaría a lo mejor como en 3 puntos, ¿no? En que de alguna manera se fortalece el tejido social con la participación, con la corresponsabilidad de la ciudadanía, ¿no? Y una participación como más activa, que de alguna manera pues construye o aporta la construcción de un proceso como más sostenible, ¿no? Un momento de paz como más permanente.
En esta lógica que platicábamos también, pues el involucramiento de actores claves, ¿no? Y de la diversidad de ellos también, de forma como plural y responsable también, como genera pues de alguna manera o posibilita el establecimiento de entornos como más democráticos, respetuosos de los derechos humanos, ¿no? Y finalmente, como hacia un largo plazo, pensaríamos en alcanzar, pues, o que esto se traduzca de alguna manera en niveles, pues, mejores o más altos niveles de justicia social en todos los contextos, ¿no? Sería como a lo mejor los 3 puntos que yo pensaría. Gracias, Palmira. ¿A quién le gustaría continuar? Mónica. Oh, Diana, ¿quieres tú? ¿No? Pues yo creo que hay muchos beneficios a corto, mediano y largo plazo. El primer beneficio que veo es que la paz tiene que ver con el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos. Entonces, favorece el bienestar de las personas y de las familias, porque eso es trabajar por la paz, para que las personas tengan un mínimo en esos derechos humanos y que tengan una habitación, alimentación, educación, la libertad de expresión, etcétera. Entonces, me parece que la paz tiene que ver al mediano y largo plazo con una vida mejor para todos los mexicanos y las mexicanas. Esto es importante porque la paz tiene que empezar por eso. También creo que uno de los grandes beneficios de educar en la paz sería tener una sensibilidad a una ética del cuidado, del autocuidado y del cuidado de los otros, de las otras y de la naturaleza. Porque educar en la paz implica una mirada como pacífica. Ya decía Diana que estamos acostumbrados a la violencia, pero que esa nos las enseñan. Pero me parece que a largo plazo es aprender a mirar diferente la realidad y también aprender a solucionar los conflictos por medio del diálogo. Los conflictos se van a dar, ¿sí? Y entonces hay dos maneras de resolverlos, por medio de la violencia o por medio del diálogo. Por eso es importante aprender, y creo que ese sería también uno de los beneficios a largo plazo. Otro creo, y esto es a largo plazo, en que empezaríamos a ver cambio de las personas, de las familias, de las comunidades, en valores, actitudes, retomar tradiciones que favorezcan la paz, encuentros de paz. Esto llevaría al respeto a la dignidad humana y bueno, Palmira, que es la que trabajar por los derechos humanos. Y me parece que esto sería fundamental. Todo esto ayudaría, creo que, al bienestar de las personas y de las comunidades a través de la construcción de paz, que es lo que queremos, y a la larga, lo que se ha observado en otros países es que se llega a vivir de manera diferente, quizá por medio de reconciliación, de restauración de procesos de paz, etcétera. Pero yo sí creo que hay muchos beneficios si trabajamos en una cultura y educación de paz. Y si me permiten, Lilian, también yo esto, hace el fin de semana, hacia el final de la semana estuve en una charla y una pregunta que a mí me resultó muy significativa es cómo lo vemos en la cotidianidad, ¿no? En el beneficio cotidiano. Y por ejemplo, nosotros como organización que además trabajamos sobre conflictividad, para nosotros es pues la posibilidad de que quienes están luchando desde sus comunidades, desde sus colectivos o colectivas, em, vean otras vías de salida, además de la violencia, ¿no? Pero además que el ver esas otras vías de salida también invitan a
a otros a que se les reconozca como una lucha legítima, ¿no? Es decir, no son solo los revoltosos, no son solo los violentos, sino agentes de cambio con propuestas claras, ¿no? Que al momento de entrar en procesos que permitan dialogar, también es más fácil que les podamos reconocer esa legitimidad amplia, ¿no? Y también pensaba en lógica de con los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, sino que también implica cómo en esta parte de la cultura de paz puede dar posibilidad a algo que ya mencionaba Lilian, a una participación ciudadana más amplia, ¿no? A una participación ciudadana además con mayor propuesta en torno a lo que desea, a lo que quiere y y que a la larga también puede ir produciendo la modificación de las relaciones, no solo personales, interpersonales, sino de toda una cultura de hacer política, ¿no? Que creo que eso es esencial. Gracias, Diana. Sin duda han surgido como varias líneas, ¿no? Dentro de desde esta temporalidad de corto, mediano y largo plazo. Creo que sin duda lo que decía Mónica, ¿no? Sobre la ética del autocuidado y del cuidado, creo que justo ahora en este contexto de pandemia ha sido pues algo muy significativo que también nos ha hecho cuestionarnos nuestros roles, nuestra vida, ¿no? En el cotidiano vivir. Y sobre todo pensando que justo estas buenas prácticas pueden iniciar desde pequeñas acciones que se dan en lo concreto en un espacio o en ese espacio que debería ser, aunque sabemos que no lo es del todo o para todas y todos, pues el hogar, ¿no? El hogar como primer espacio, o bueno, lo diría como un segundo espacio de seguridad, de refugio, porque finalmente algo que dialogamos mucho, que hemos reflexionado mucho también desde este foro y también desde la Dirección General de Derechos Humanos es retomando como las experiencias de las mujeres Xinkas en Guatemala, perdón, nunca digo bien el nombre, pero pensar el territorio cuerpo como el primer espacio de resistencia, ¿no? Y en ese sentido, ahí la ética del autocuidado, pues es algo fundamental y que también a veces por nuestras lógicas de vida, pues a veces cuidamos mucho de las otras o de los otros, pero a veces se nos olvida justo pues cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Y creo que algo también fundamental, como decía Diana, el visibilizar, ¿no? Las luchas de todas y todos, ¿no? Brindar justo pues esta noción de cómo estas diferentes personas o estos agentes de cambio, pues no solamente están apropiándose o visibilizando su lucha o sus procesos también de construcción de paz, sino también están justo sirviendo como inspiración para otras y otros, ¿no? La verdad es que al escucharlas yo pensaba mucho en una frase de Gloria Anzaldúa, que es era una mujer académica, lesbiana, mexicana, que también se asumía como chicana, y ella decía justo que todos los días es una lucha de independencia, ¿no? Que justo pensando en el contexto de México, pues aunque se declaró justo esta lucha de independencia y que avanzamos justo en todo este proceso histórico, al final, pues cuando estamos atravesadas desde esta frontera que ella nombraba, pero que al final da cuenta de toda esta diversidad, ¿no? Que ustedes han hablado, pues justo también dependiendo del contexto en el que nos vamos moviendo o habitando también nuestros territorios o nuestras propias luchas o indignaciones,
pues tenemos que vivir justo esta lucha de independencia, ¿no? En el día a día. Creo que cuando las escuchaba justo hilaba todo como en esta gran frase que implica todo un proceso. Pues bueno, ya ustedes han nombrado a diferentes actores que acompañan en estos procesos, así como a los diferentes agentes de cambio. Entonces, esta cuarta pregunta justo se vincula con esta noción de vinculación interinstitucional, multidisciplinaria. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿de qué forma se involucran o pueden involucrarse la academia, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos públicos autónomos o descentralizados para la construcción de procesos de paz? Sin duda alguna, pues esta charla da cuenta de eso, pero desde sus experiencias, ¿qué nos podrían compartir? Bueno, yo creo que a mí me gustaría como partir desde la lógica de que, pues, los procesos de construcción de paz tendrían como objetivos o como, sí, como finalidades, la intención de generar como paz directa, estructural y cultural, ¿no? Y en ese sentido, pues también hay que pensar que, y también desde la lógica de un planteamiento holístico de la cultura de paz, tendríamos que pensar en estos diversos actores y lo que cada una y unos podríamos hacer como desde nuestras canchas. En ese sentido, creo que uno, pues justo partir como del reconocimiento o en esta lógica tenemos que partir del reconocimiento de que todas las personas involucradas, todas las instituciones involucradas tenemos un rol, ¿no? Y cuando pensemos que o transversalizamos uno de los principios de la cultura de paz, que es la participación pues activa, ¿no? Tendríamos que partir justo del reconocimiento de esta posibilidad que tienen y tenemos los diferentes actores. Pienso que antes que colocar la responsabilidad o la posibilidad de involucramiento de organizaciones civiles, de organismos públicos, autónomos o descentralizados y de la academia, pensaría que el principal actor que tiene como una carga extra en la promoción y fortalecimiento de la cultura de la paz sería como el Estado en su conjunto, ¿no? Y a partir de eso, como ya ir como desmenuzando cuál sería como la función de cada o el aporte de cada uno de los otros actores dentro de esta lógica. Creo que pues el papel de las instituciones como públicas, autónomas, como la Comisión, pues es fundamental en términos de que forma parte como de la principal o de sus principales funciones, la promoción y de los derechos humanos, ¿no? De la educación para la paz y los derechos humanos, por supuesto, ¿no? Creo que en ese sentido, pues es como el reconocimiento de nuestra función como ente estatal, pero también como el compromiso respecto de eso y lo que nosotros vemos como una posibilidad para la reducción de una serie de conflictos o de problemáticas que podrían desencadenar en violaciones a derechos humanos. Creo que, pues, sin duda la academia tiene ahí también una parte importante que seguramente abordará Mónica, pero justo me pondría sobre la mesa únicamente respecto a la academia que hay que pensar no solo en los contenidos, ¿no? Respecto de o los conocimientos que se deberían de abordar desde esta lógica, sino también como en las metodologías. Y por eso un poco creo que seguramente ella abordará respecto a lo que nos comentaba de la pedagogía y pedagogías que está como impulsando.
Respecto de las organizaciones de la sociedad civil, creo que pues eso, son quienes nos acompañan también en este trabajo y que también desde su práctica han reconocido y han hecho como una labor primordial, no solo desde el ámbito como más nacional, sino más bien desde el trabajo local y con las comunidades, ¿no? Entonces creo que para mí sería como eso, pensar en que para nosotros es una función indispensable, pero lo colocaría como más bien desde la lógica de nuestra función dentro del Estado. Gracias, Palmira. ¿Puedo? Claro, Diana. De antemano, recuperando lo que nos recordaba Liliana hace un rato de la lógica del tema del cuidado en tiempos de pandemia, nada más, digo, si hay por ahí algunos ruidillos y esto, me toca el cuidado de hijo en casa, entonces nada más una previa disculpa. Y pues desde nuestra experiencia como organización, eh, creo que ha sido imprescindible mantener una lógica que nos permita estar en conversación continua en estos tres sectores, ¿no? Porque creo que las organizaciones de la sociedad civil pueden aportar desde múltiples espacios de acuerdo a su tema, ¿no? Desde si se dedican a trabajar con niños, si se dedican a trabajar con pueblos indígenas y demás. Pero siendo, por ejemplo, Serapaz una organización que trabaja sobre construcción de paz y abordaje de conflictos, creo que el papel que en su momento ha jugado la Comisión de Derechos Humanos ha sido clave porque permite dar entradas de posibilidad también frente a otras instituciones gubernamentales, ¿no? Con las que quizá sea a veces complejo el diálogo, porque son diálogos distintos, ¿no? Sobre condiciones distintas que se viven y eso, y siempre contar como con un puente que permita encontrar puntos que faciliten el diálogo que tienen otras comunidades, creo que es esencial, ¿no? En ese sentido, y que además, pues bueno, ¿no? Pues no dejemos de recordar que la responsabilidad principal al menos del tema de derechos humanos y por tanto de la preservación de la paz en términos así también de derechos, pues forma parte del Estado, ¿no? Y que entonces la población a través de las asociaciones civiles puedan acercarse a, 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 o a o a pedir, o a demandar, o a prefigurar cómo se pueden cumplir sus derechos, creo que es un papel que vamos jugando, ¿no? Y en este marco, la academia, ¿no? Las universidades, investigadores, creo que han aportado mucho porque gracias a ellas podemos tener información confirmada y demás sobre cómo se van viviendo diversas situaciones en amplios temas, ¿no? Desde las condiciones de violencia de las mujeres dentro de la familia, pero también la condición de pobreza de los pueblos o de ciertos, o sea, creo que en temas de investigación se aporta mucho, pero también en cuanto a que nos ayudan a pensar, ¿no? O sea, en cómo vamos pensando cosas, cómo vamos ubicando diferentes puntos de vista. Entonces creo que el mantener como el diálogo constante, aún teniendo diferentes roles, es esencial en este marco. Gracias, Diana. Justo esta acción o esta vinculación interinstitucional entre sociedad civil, actores públicos, ¿no? Organismos públicos y también la academia, y justo pensaba mucho como en esta noción de, pues finalmente la teoría, ¿no? También puede ser una herramienta política que se sume justo a estas acciones. Entonces, Mónica, ¿qué nos puedes compartir? Pues yo creo que lo que acaban de contextualizar muy bien, Palmira contextualizó esta pregunta de manera extraordinaria, porque dijo que tenemos que trabajar todos, pero cada quien desde
una función, ya sean, como tú decías, Lilian, las organizaciones públicas, las organizaciones de asociación civil o la academia. A mí me parece que aquí hay mucho que hacer. Con respecto a las academias o a las universidades, yo creo que no hay que olvidar cuáles son los fines de una universidad. Son la investigación, son la academia, es la difusión, pero también la inserción en la comunidad. Realmente esas son nuestras 4 funciones. No podemos dejar ninguna. En la investigación es verdad que podemos ayudar a las nuevas epistemologías, las nuevas maneras de ir construyendo la paz, y eso es lo que hacen los investigadores, ir construyendo nuevas epistemologías, nuevas maneras de abordar la realidad, porque nos damos cuenta que las epistemologías pasadas no dan resultado hoy por hoy. Quisiera yo contarles una experiencia que vivimos y que nos ayudó mucho a la universidad cuando íbamos a diseñar una especialidad en educación y construcción de paz. Entonces nos hicimos esta pregunta: ¿por qué no convocamos a los líderes de organizaciones civiles para que nos digan qué es lo que se necesita? A partir de ellos, escucharlos. Les puedo decir, y fue la paz también ahí, que convocamos a 13 líderes de diferentes movimientos, trabajaban algunos con ancianos, con niños, personas en la cárcel, indistintamente, familiares de desaparecidos, sí. Y aprendimos algo muy importante. Aprendimos y nos dijeron 2 cosas. Nosotros necesitamos que nos ayuden y nuestro trabajo sea profesionalizante. Y luego algo que no nos esperábamos, pero que aprendimos mucho de ellos, dijeron: cuiden a las personas que están trabajando, aquellos agentes y actores que están trabajando como mediadores. ¿Por qué? Porque llegan a un lugar en donde hay mucha violencia, son mediadores ellos, están en un lugar violento, llegan a sus casas con una carga que algo tenemos que hacer. Eso fue un gran aprendizaje y lo aprendimos de estos movimientos sociales, en donde nos dimos cuenta que había mucho que hacer en las universidades si nos vinculábamos con las organizaciones públicas también. Por ejemplo, las universidades están trabajando con los clubs por la paz, que esto es un proyecto que se tiene, que es ENPA, que es una estrategia nacional de prevención y adicciones. Es decir, que el tema de paz tiene que ser transversal en todos y cada uno, de acuerdo a nuestra misión, es lo que vamos a hacer, pero siempre vinculándonos y reconociendo el trabajo de los otros y de las otras. Yo creo que esto es fundamental, reconocer y vincularnos. Y de esta manera creo que podemos atender a las personas, a las familias. Hoy las estadísticas de la violencia que se están viviendo en las familias, la violencia a las mujeres en la pandemia ha aumentado de manera increíble. Tenemos que atender las escuelas, las asociaciones, los medios de comunicación, porque la palabra es todo un poder y la manera como nos comunicamos es de manera violenta o de manera pacífica. Y yo creo que sí, nos vinculamos, podemos trabajar a corto, a mediano y a largo plazo. Y las universidades estamos muy interesadas, no solamente interesadas, sino nos queremos ocupar de todos estos temas, un tema transversal. Liliana, a mí me gustaría un poco nada más hacer una acotación, abordar un poco más a partir de lo que comenta Mónica respecto de los roles, ¿no?, que tenemos instituciones como nosotros. Creo que en esta lógica no solo tenemos como Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México pues la labor de promover los derechos humanos, sino también obviamente de aportar como a la garantía de los mismos, ¿no? A mí me gustaría comentar que a partir del año pasado en la Comisión hemos iniciado un proceso pues justamente de incorporación de ciertos mecanismos,
¿sí? Entre ellos la mediación, no solo jurídica, durante el procedimiento de atención a las peticiones que se hacen cuando hay una persona considera haber sido víctima de de una violación de un derecho humano, sino también de estos conflictos que se dan como en algunas comunidades, ¿no? A eso nosotros le hemos denominado mediación social o comunitaria, ¿no? Más o menos como que comparte ahí los principios. Y justamente creo que en eso también está el aporte de las instituciones como la nuestra, ¿no? La atención, el acompañamiento a los conflictos, el diálogo con actores, con colectivas, la intervención en otras lógicas que no solo tienen que ver como con la investigación de una probable violación o la labor de promoción de derechos humanos. Creo que eso sí es como fundamental. Me parece que eso es algo que esta institución está poniendo sobre la mesa y que además ha sido como evidente. Y me parece que es indispensable justamente en esto que decía Mónica, pues justo la participación, el acompañamiento, el acercamiento, el intercambio con diversas organizaciones e instituciones académicas, justo porque creemos que de alguna manera esta vinculación y este intercambio ha generado pues una confianza también de los diferentes actores para que desde aquí se haga una intervención en esos conflictos y a través del diálogo y el acompañamiento y siempre poniendo justo a las víctimas como en el centro de los procesos, ¿no? Reconociendo los contextos en los que se dan los conflictos, pues hacer como un acompañamiento para lograr una pues transformación de este conflicto y un restablecimiento de las relaciones de mejor manera y en la medida de lo posible pues la restitución de derechos cuando eso haya sido también transgredido. Creo que esto de alguna manera eso cierra la pinza, pone como en evidencia, ¿no? Que la importancia de que instituciones como las nuestras y que el Estado en todos sus ámbitos, ¿no? Que no solo tampoco, o sea, también, digo, es cierto, es parte de nuestra función, la asumimos como tal, pero tampoco releva de esa función a los demás actores del Estado y de los demás actores sociales, ¿no? No podemos construir paz, no podemos iniciar un proceso de reconstrucción de paz sin el compromiso, la vinculación de todas y todos. Muchas gracias, Palmira. Sin duda, creo que la posibilidad o las posibilidades es algo que se ha marcado mucho en la narrativa de todas ustedes, ¿no? El reconocimiento y la vinculación como algo clave, ¿no? Entre las diferentes trincheras, por así decirlo, que, bueno, habrá que buscar otra palabra que no sea tan bélica, pero pues desde las diferentes alcances que tiene cada una. Y bueno, creo que algo también muy importante que se ha destacado es el diálogo, ¿no? Que a veces es lo más complejo y cómo propiciar este diálogo, cómo acompañar este diálogo entre los diferentes actores, justo también desde lo que decía Mónica, ¿no? Desde nuevas epistemologías, desde esta reconfiguración también, que es clave como para acompañar estos procesos de paz y también a los actores, ¿no? A estos mediadores que justo nos hacen regresar como al tema de la ética de cuidados, pero también, sin duda, también como de este proceso de acompañamiento amoroso. O sea, lo pongo tal cual así con toda la complejidad y la amplitud que tiene esto, ¿no? Creo que es algo como también importante para repensar, ¿no? Y bueno, como ya se ha venido retomando constantemente el tema de derechos humanos, también compartirles justo que para esta tercera edición del Foro Mundial en la que se enmarca este seminario sobre cultura y educación para la paz y no violencia, algo fundamental fue hacer un cambio de paradigma, ¿no? De dejar de focalizarnos en las violencias y justo empezar a reconocer
los procesos de paz que se están generando en las diferentes regiones y por diversos actores, ¿no? Y en ese sentido pensábamos y colocábamos como la paz en el núcleo, y alrededor de este núcleo colocábamos como ejes transversales para suscitar la reflexión los DESCA, ¿no? Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que pues justo se pues transversalizan, ¿no? La paz. Entonces, pues esta última pregunta, antes de retomar las preguntas que nos han enviado las personas participantes, pues sería cómo se relaciona la cultura y educación para la paz en la promoción, garantía y defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es una pregunta compleja, pero nos parece significativa retomarla. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Palmira. Sí. Bueno, creo que como lo hemos venido planteando, ¿no? Todos los procesos de construcción de paz implican necesariamente ciertos presupuestos, ¿no? Y con presupuestos me refiero a cosas que necesariamente tienen que generarse. Hemos hablado justo de que uno de esos presupuestos pues, es el respeto a los derechos humanos y entre ellos, por supuesto, el respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y cuando hablamos de respeto, no solo estamos hablando justo como de este tema de evitar violaciones a derechos humanos, sino también de generar como todas las condiciones necesarias para que pueda existir una efectiva vigencia de estos derechos, ¿no? Y eso también se relaciona justo en esta visión holística de la cultura de paz con el desarrollo económico y social sostenible, ¿no? Mucho se ha dicho que este desarrollo económico implica necesariamente también el cumplimiento de estos derechos. El desarrollo es por sí mismo un derecho humano, ¿no? Que también pone en el centro de todo este proceso a las personas en lo individual y a las personas en lo colectivo, ¿no? Entonces, creo que ese es como el primer punto como de encuentro respecto de, o los puntos de encuentro respecto de esto, ¿no? Las transgresiones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pues en la mayoría de los casos se traducen en condiciones de desigualdad, ¿no? En otras condiciones o problemáticas de pobreza, ¿no? Que además detonan conflictos, ¿no? Que detonan acciones colectivas, que detonan movimientos sociales. Entonces, es como un poco ahí pensar la relación como un supuesto necesario, el cumplimiento y vigencia y efectiva vigencia de los derechos para todas y todos, a partir del reconocimiento necesariamente de las desigualdades, de las diferencias, ¿no? De la pluralidad de personas, de poblaciones, de grupos. Y bueno, también en esa lógica, pensar que en una respuesta desde la cultura o desde la lógica de la cultura de la paz, pues tendría que haber necesariamente una participación de estos actores, de estos sujetos de derechos que están siendo o que a los que se les transgrede los derechos, pues el pensar las respuestas o las intervenciones desde el Estado que se tienen que hacer como para solucionar estas problemáticas, ¿no? Creo que ahí pondría como el primer acercamiento a esta relación entre cultura de paz y DESCAS. Gracias, Palmira. Mónica, Diana. Sí, me quedé pensando más bien como en cómo acotarla, que puede ser una respuesta también súper amplia, ¿no? Y que también va a darnos sentido. O sea, como ya decía
Palmira, de alguna forma, ¿no? O sea, cuando no se aseguran, o sea, cuando hay personas que no tienen acceso a la vivienda, hay una violación a sus derechos. Y por tanto, hay algunos que no, al no tener ese acceso, pues sí, no tienen paz, pero además es no solo personalmente, ¿no? Sino en pensar en dónde están habitando. Entonces, cuando no tienen el acceso a una vivienda digna, nos lleva a pensar quizá en el territorio en que viven, ¿no? O sea, pensando en ciudades, ¿no? Pensando en ciudades, puedo pensar quizá en que entonces viven en barrios donde las viviendas, aparte de no contar con los servicios de drenaje, agua, quizá el ambiente en el que se desarrolla es un ambiente violento. Es decir, un tema de no acceso a estos derechos conlleva una serie pues sí, cosas que las personas van solucionando, pero que también van decantándose en cómo vamos leyendo la otra realidad, ¿no? Entonces, el lugar donde pueden tener acceso a vivir, quizás un barrio o quizás es una comunidad muy pobre, y qué otras problemáticas va a ir generando, y que esas problemáticas quizá detonen conflictividades, ¿no? Como ya lo decían, y entonces tenemos conflictividades relacionadas a las luchas que muchos tienen por su derecho a la vivienda, o por ejemplo ahora, después del sismo, ¿no? De hace unos años, cuando algunas se derrumbaron sus casas, cómo no tener el acceso a la vivienda, en qué condiciones vivían, ¿no? O sea, quienes tenían posibilidad de quizá rentar un espacio lo rentaron, quien no, pues vivían en campamentos. Entonces, ahí, y entonces cómo se puede ir solventando desde esa lógica el que busquemos esa vida digna, que va muy relacionada a la concepción que al menos desde Serapaz tenemos sobre cultura de paz. Entonces, y que eso, la forma en como Iván va a detonar, pues no reclamos, sino también exigencias, ¿no? De asegurar esas condiciones, y que eso nos lleva a, si se atienden, pues puede ser que todo sea diálogo bien, pero que si no se atienden de manera pronta, pueda generar desde tomas de lugares, plantones y demás, ¿no? Entonces, y que va muy vinculado a todo el tema de la cultura, que si hay quienes dicen va a ser pacífico, ¿no? Hace rato decía Mónica, ¿no? Hay acciones que pueden ser pacíficas, que ahora vemos, ¿no? Su movimiento pacífico, entonces solo nos plantamos acá, pero hay quienes dicen, o ya me cansé, o si no hago tal cosa, no me van a escuchar, ¿no? Y que pueden tener acciones violentas. Entonces, creo que es una interdependencia muy interesante, que además también se da, por ejemplo, en contextos de defensa territorial, ¿no? Donde hay pueblos, comunidades que están luchando por su bosque. Es decir, ellos teniendo el acceso a su bosque, se ven en la necesidad de luchar para que no se los quiten, ¿no? Diferentes actores. Entonces, pues bueno, es muy interrelacionado. Muchas gracias, Diana, por tus comentarios, ¿no? Que de alguna forma también nos ayudan a operacionalizar, bajar estos derechos, ¿no? Los DESCA desde la narrativa a temas concretos, ¿no? A contextos concretos como la defensa del territorio, ¿no? De los bosques, de la vivienda, ¿no? Finalmente, los DESCA pues son los que de alguna forma hacen de nuestras vidas más vivibles, pero justo también los grupos de atención prioritaria pues son claves en el cómo se van imbricando como pues todas las desigualdades también que se propician justo ante pues al no tener garantía de los derechos, ¿no? Y también gracias por ese paisaje sonoro que se está propiciando desde tu territorio. Mónica. Pues ello, para ir terminando, creo que la pregunta es muy pertinente de cómo se relaciona la cultura de paz con la promoción de derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales. No lo podemos separar, van de la mano. La paz y la justicia van de la mano. Pero en esta pregunta, y es lo que yo quiero exaltar, viene un reconocimiento a una propuesta de lo que es el ser humano.
El ser humano es un ser biopsicosocial espiritual, es decir, somos un todo. Y me parece que al hablar de la paz tenemos que hablar de los derechos humanos, de la economía, de la situación social, de lo cultural, lo ambiental. No podemos separarlo. Tú hablabas ahorita de una actitud amorosa, me llamó mucho la atención que no encontraba la palabra. Hoy se habla de una ética de la compasión, aparte de la ética del cuidado. Y la compasión a veces la hemos malinterpretado pensando que es tener lástima. No. Un autor, John Sobrino, dice que el principio de la misericordia, la compasión, es buscar las causas de lo que te está haciendo sufrir para quitar esas causas. Y me parece que esto es importantísimo, porque no solamente es saber que está el problema, sino buscar las causas para poder ponerle solución. Yo creo que la paz va de la mano de la justicia social, no las podemos separar. Son casi como nuestras manos, que si queremos sostener algo, tenemos que sostener la paz y la justicia, porque si hay justicia social, puede haber un bienestar personal y comunitario. Estaban hablando de las desigualdades, la pobreza que hay en México. Mientras no trabajemos todas esas desigualdades, no podemos hablar fácilmente de paz. Hay que empezar desde ahí. Ya Diana nos puso ejemplos de historias y narrativas que hablan de estos puntos. Yo quisiera terminar con una frase que a mí me ilumina mucho, que dice: ¿quieres paz? Trabaja por la justicia. Y me parece que esta puede resumir lo que pienso, lo que siento, que tenemos que trabajar por la justicia, sobre todo la justicia social. Muchas gracias, Mónica. Pues sin duda ha sido un espacio de nutrirnos desde sus experiencias, desde sus posicionamientos, ¿no? Pues como justo habíamos mencionado, pues varias personas que nos acompañan desde Zoom y también desde Facebook Live de Marea Diversa, pues nos han compartido algunas preguntas. Retomaremos algunas y las invitaremos a ustedes a contestarlas. Ya cada quien decidirá cuál quiere responder. Entonces, bueno, dentro de las preguntas que nos han compartido, pues está esta que dice: ¿cómo iniciar el trabajo de acompañamiento para que las personas, comunidades, vayan del silencio a la palabra cuando se vive la violencia? Igual lanzo la segunda y así como que damos respuesta conjunta a estas preguntas. 2, ¿cómo se piensa en paz para todas, todos, sin violentar la diversidad y diferentes signos sociales de los individuos desde las instituciones? Y finalmente, ¿cuáles son las principales habilidades, conocimientos que debe contener un currículum de educación para la paz? No sé si cada una quisiera responder una de estas respuestas, lo que les parezca a ustedes más conveniente. Pues si quieren, la primera, que las tres son interesantísimas, y nos llevarían 2-3 horas más, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo iniciar el acompañamiento de pasar del silencio a la palabra si se está viviendo violencia? Yo aquí muy brevemente, creo que ahí podríamos apoyarnos de todos aquellos grupos que enseñan cómo acompañar a las personas que viven violencia. No es fácil. Cuando una persona vive violencia, lo que le provoca la violencia es mucho miedo. Miedo porque no sabe cómo responder. Recuerden ustedes que la violencia es un gran obstáculo de la libertad. Y entonces las personas que viven violencia viven mucho miedo. Pero además, también las personas que viven violencia
creen que es la única manera de vivir con violencia, porque se acostumbran a la violencia. Hay casos de mujeres en el DIF, ahí trabajé mucho tiempo ayudando y apoyando en cursos, donde decían, es que las adolescentes, trabajaban con adolescentes que vivían violencia intrafamiliar, muchas de ellas embarazadas antes de los 16 años, cuando les decimos que hay otras maneras de vivir, dicen, no, es que es la única manera que yo he aprendido, es como trataban a mi abuela, trataban a mi mamá, pues es como yo tengo que vivir. La violencia paraliza, pero además hay un tercer elemento que es el que hay que trabajar mucho. A veces quien vive violencia cree que es por su culpa. Los niños, por ejemplo, cuando viven violencia intrafamiliar, se culpan que porque ellos hicieron algo, los padres están actuando de esa manera. Entonces creo que no es fácil la pregunta. Esta pregunta que hicieron no es nada fácil porque requiere entender bien lo que la violencia provoca en las personas, ¿sí? Y lo que la violencia provoca estructuralmente, porque la violencia se va haciendo estructural. Permitimos lo que no deberíamos de permitir. Decimos lo que no deberíamos de decir de manera violenta. Y ahí creo que hay grupos que trabajan mucho toda esta parte y a estos grupos, las personas que quieren pasar del silencio a la palabra, muchas veces lo tienen que hacer de manera comunitaria. Y hoy la narrativa y la biografía es un elemento fundamental, narrar las historias. Por eso la narrativa, las microhistorias son tan importantes, porque Viviana lo una narrativa va ayudando a otras narrativas y a otras narrativas y así sucesivamente. Trabajamos ahí en la Ibero con padres y madres de desaparecidos y vemos cómo ayuda la narrativa de un padre a otras y se va haciendo cada vez más grande eso. Y ahora vemos colectivos que son capaces de decir, ya puedo hablar, aquel dolor que tenía yo dentro, ahora lo puedo expresar. Yo creo que esto se puede hacer mucho en comunidad, la narrativa y la hermenéutica, que son los elementos que hoy se están utilizando para ayudar a las personas que han vivido. Gracias, Mónica. La segunda pregunta, no sé si Palmira o Diana quisieran responderla. Sí, quizá yo decir que en el tema del acompañamiento también va a variar qué papel vas a jugar en el tema de la paz, ¿no? O sea, por ejemplo, Serapaz aporta a la construcción de paz, todo esto desde el acompañamiento de conflictos. Y desde ahí, para nosotros, es base que empezamos a hacer un acompañamiento hasta que nos lo piden, ¿no? Hasta que nos lo pide una comunidad, hasta que nos lo pide una colectiva, un colectivo, pero no buscándolo. Sin embargo, quienes trabajen sobre temas de cultura de paz, quizá van a buscar realizar proyectos, realizar acciones y buscar aquellos espacios y población con quien trabajar, ¿no? Entonces va a ir variando. Y por ahora. Gracias, Diana. Bueno, creo que, comparto lo que han comentado Mónica y Diana. Y respecto de cuáles serían como los contenidos temáticos que tendrían que abordarse o podrían abordarse en un proceso educativo sobre cultura de paz, creo que, bueno, eso, ¿no? Un entendimiento sobre qué es la paz, qué es la violencia, ¿no? Qué es el conflicto y cómo transformar los conflictos, sobre igualdad, no discriminación, sobre derechos humanos, por supuesto, sobre mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, ¿no? Pero creo que antes de eso también tendríamos que pensar en las metodologías. No podríamos disasociar los
contenidos con las metodologías, sobre todo en un tema tan sensible como es un proceso de construcción de paz. Tendríamos que pensar justamente en que el proceso educativo estuviera transversalizado como de algunos principios, ¿no? De respeto, de empatía, de análisis crítico, de diálogo, ¿no? De reconocimiento de las diversidades, ¿no? Y el reconocimiento, pues, de saberes previos, y de análisis necesariamente de los contextos en los que se dan y en el proceso mismo y el conflicto, ¿no? Entonces, me refiero al proceso educativo y al conflicto en el que se podría como atender. Entonces, creo que eso, yo pensaría en que necesariamente tendría que pensarse en metodologías, en pedagogías que acompañen estos contenidos, ¿no? De lo contrario, pues el abordaje mismo de los contenidos pues es importante, sin embargo, pues no termina de alcanzar los objetivos mismos de la educación para la paz. Gracias, Palmira. Y sí, podría compartir a lo mejor también en temas curriculares, ¿no? Que, bueno, que además de la currícula y estudiar y conocer la historia de lo que ha sido la lucha por el reconocimiento del derecho a la paz y demás, también diría que además podemos estudiar mucho, pero si no encontramos en todo ese estudio una vocación que nos lleve a indignarnos por lo que pasa, que no nos lleve a ser sensibles con los temas que aquejan, ¿no? Poco va a servir tener muchos diplomados, especialidades, cursos, porque implica tener un interés genuino por las condiciones de injusticia, ¿no? Porque a través de ubicar las condiciones de injusticia podemos interesarnos por los procesos, pero también nos puede permitir mirar y aportar acompañamiento de lógicas justas y no solamente a dar la razón de todo a un bando o al otro, ¿no? Sino de posibilitar que lo que construyamos abone genuinamente la construcción de condiciones mejores para todas y todos, ¿no? Entonces, sí se necesita un interés genuino. No, hace unos años decía alguien, ¿no? Es que está de moda la paz. Y decíamos, pues por modas, sí, pues sí, hay muchas, ¿no? Pero ¿cómo podemos entenderla más allá quizá de una moda, sino como algo a lo que hay que comprometerse, ¿no? Muchas gracias, Diana. Lilian, si me permites, creo que Claro. es algo muy importante tanto Palmira como Diana. Yo creo que dentro de la currícula tendría que haber varios elementos. Primero, la currícula, que es cierto, se trata de tener habilidades, destrezas, competencias, hay contenidos. Creo que a veces nuestros contenidos solamente es por decir qué es la violencia, tipos de violencia, pero tenemos que decir el contenido de qué es la paz y cómo podemos construir la paz. Pero también, y coincido mucho con Palmira, tiene que haber nuevas pedagogías, nuevas metodologías, y porque no, esto nos permite poder resolver los conflictos actuales, y esto es fundamental. Y un tercer elemento que yo agregaría sería estar en un contexto, porque la teoría tiene que tener una praxis. Sí. Y es lo que nosotros, pues creo que es importante, ¿no? Alguien que quiera estudiar algún diplomado, alguna especialidad, pues que esté en un contexto y que quiera exactamente en ese contexto, ya sea en su comunidad, ya sea en su escuela, en algún lugar de trabajo, porque me parece que esto es fundamental. Y coincido mucho con Diana de que tiene que haber algunos le llaman metanoia, una conversión personal, es decir, un deseo personal de querer trabajar y trabajarlo en uno, porque decía, nadie da lo que no tiene.
Es cierto, si yo quiero respetar a los demás, tengo que respetarme. Si me quiero cuidar a los demás, tengo que cuidarme. Entonces sí tiene que haber un trabajo personal y un trabajo comunitario. Por eso Francisco de Roa dice que tiene que haber una metanoia, una conversión, tanto personal como comunitaria. Van de la mano, no se pueden separar. Y yo creo que es importante en esto que se está hablando de cuáles serían los principales, hay que distinguir en que una cosa es prever la violencia, porque lo que ahí se va a proponer es diferente a cuando es solucionar conflictos, que no es lo mismo. Y el tercero sería promover. Entonces yo creo que es importante educarnos en eso, en prever, en solucionar conflictos cuando los hay, pero también promover. Y ahí hay pues muchísimo trabajo que hacer en México y a nivel mundial. Muchas gracias, Mónica. Pues han sido realmente muchas ideas, también nos han llevado desde una aproximación de los sentires a las ideas, a la acción colectiva y a todos estos, pues sí, cómo se van embonando todos estos procesos justo para contribuir en la construcción y educación para la paz y la no violencia, ¿no? Creo que a manera de cierre, o sea, antes de agradecerles por todas sus aportaciones, por su disposición para estar aquí, ¿no? Por su tiempo. Sin duda alguna, cuando las escuchaba en todo este tiempo, que ha sido muy significativo, me llevaban justo a una de las metodologías que para mí son claves y rectoras en lo que es mi praxis, ¿no? Desde la academia, el activismo y ahora como mi rol como servidora pública, y es de Silvia Rivera Cusicanqui, y justo es curiosear, averiguar y comunicar, ¿no? Y pensaba justo en curiosear sobre la rabia, sobre la indignación, ¿no? Desde lo individual y lo colectivo, sobre esta búsqueda de nuevas posibilidades y también sobre curiosear sobre estos procesos de resistencia, pero también de resiliencia que se están generando, ¿no? Obviamente, como decía Diana, sin una intervención no pedida, sino justo la primera aproximación es conocer, ¿no? Y justo después de curiosear, pues el averiguar, el cómo adentrarnos o acompañar estos procesos individuales y colectivos, ¿no? El cómo se están generando estos, el cómo generar una vinculación interinstitucional, multidisciplinaria, para quizá después comunicar, ¿no? Comunicar desde la autorrepresentación de estos grupos, de estas comunidades, pero justo desde sus voces, también desde sus gritos, ¿por qué no? Y también desde sus silencios, porque finalmente pues esto nos van también marcando una pauta, primero para reconocerles, ¿no? Y también para seguir como aprendiendo de estos procesos que nos permitan caminando pues hacia esta cultura y educación para la paz y la no violencia. Pues nada, no me queda más que decir muchísimas gracias en nombre de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Muchas gracias a ustedes y también a las personas que nos han acompañado desde las redes sociales y también desde Zoom. Y pues invitarles a que se sigan sumando a las diferentes sesiones que se estarán realizando en este seminario virtual. Creo que, no sé si se ve ya en pantalla el cartel, pero bueno, les estaremos compartiendo por las redes sociales de la Dirección General de Derechos Humanos y también desde las redes sociales de Ciudades de Paz, pues el resto de sesiones. Muchísimas gracias a todas y pues nos quedamos con mucho que pensar. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Gracias. Te faltó la foto, Lilian.
Pues si estamos ahora, con mucho gusto nos tomamos una foto. Muchísimas gracias a todas, todos y todes por estar este día aquí, hoy con nosotros, y les esperamos como ya les decía Lilian, en el resto de las actividades del seminario. Muchísimas gracias por lo compartido el día de hoy, Mónica, Palmira y Diana. Les aprendimos muchísimo y nos dejan pensando y reflexionando y generando muchísimas cosas, ideas, sentimientos, emociones, todo lo que atraviesa el cuerpo, el tema de la paz. Entonces, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todas ustedes, a la gente que nos vio. Y yo me quedaría con una última reflexión que creo que nos falta tocar, que nos falta madurar, y es la incidencia real que se tienen en estos procesos. O sea, me parece maravilloso el seminario, escucharlas. He aprendido muchísimo, me quedo como llena de ideas y de conceptos nuevos, pero sobre todo hay una inquietud que tiene mucho que ver con la última pregunta que nos hicieron. ¿Qué necesito yo para acompañar estos procesos? Y la respuesta que daba tanto Mónica como Diana, de que lo que necesitas es estar ahí, querer estar y hacer. Pero nosotras como Estado, ¿cómo acompañamos y cómo podemos tener una verdadera incidencia? ¿Cómo logramos en esta ciudad de 9 millones de habitantes trabajar con esto? ¿Cómo logramos llegar a las casas que, como decía Mónica en algún momento, hoy viven una violencia familiar, intramuros terrible, donde quizá nosotros lo vemos como terrible, ellas lo sufren como terrible, pero lo viven como cotidiano? ¿Cómo hacemos este cambio? Y creo que hoy nos dejan ustedes la semilla, no de un seminario, sino de muchas charlas que nos deben de llevar a acuerdos, que nos deben de llevar a la posibilidad de hacer cambios en la política pública, que podamos decirle a la gente que cuando hablamos de paz no hablamos de guerra, que cuando hablamos de paz hablamos de esto que Mónica me dejó como muy fuerte, ¿no? Esta parte donde si quieres paz tienes que trabajar para la justicia. Esta justicia que no alcanza a la gente de todos los días, que ni siquiera nosotras alcanzamos. Eso creo que es el trabajo fundamental, y que no se nos olvide que los niños y los adolescentes están olvidados de todos lados. Es lo no visible. Estamos acostumbrados a que ellos no pueden hablar, no deben hablar, no están completos. Y entonces cuando decimos es que son sujetos de derechos, hoy es una frase y tenemos que acabar con eso. Entonces, muchísimas gracias equipo. Ha sido un gran seminario. Hemos alcanzado muchísima gente, vamos a alcanzar a más gente y pues seguimos trabajando y nos seguimos viendo para el próximo. Muchísimas gracias. Abran sus pantallas para que nos tomemos una foto de grupo. Diana, ¿alcanzas a abrir tu pantalla? Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Pues ahora sí que nos vemos pronto. Que Chao. tengan todas una excelente tarde. Nos vemos el próximo lunes 23 de noviembre en la primera mesa a las 11 de la mañana sobre procesos colectivos y comunitarios. Que tengan un excelente día. Seguimos en semáforo naranja. Cuídense, cuidemos a los demás.